los aforamientos son completamente legítimos y que si no estuviéramos hablando del presidente del hermano del gobierno, no habría caso. Coño, no habría caso si no estuviéramos hablando de un presunto corrupto, de un presunto delincuente, de un presunto prevaricador, que sería el señor Gallardo, de un tipo que presuntamente le ha mentido a la no presunta Hacienda Pública, porque por lo visto hay dudas de su residencia fiscal, de su patrimonio, del dinero que ganó, de si le cocinaron la plaza para él o la abuela fuma perjudicando a otros legítimos aspirantes. Han destrozado el partido en Extremadura. Bueno, a nosotros el partido, pues como os podéis imaginar, nos la fuma, pero el espectáculo es de todo menos edificante. Estos fulanos que van dando clase luego de democracia y de buenas maneras, a los fascistas, esto, los farcirtas marea, hay que votar al Sánchez, que es de los nuestros, nos van dando clase y han tenido a toda velocidad, con los calzoncillos y las bragas en bandolera, que fumigarse a 5 tíos, es decir, el señor Gallardo, que es el presidente de la Diputación de Badajoz, y el que presuntamente enchufó al presunto hermano, bueno, presunto hermano no, porque hablan igual. Yo creo que aquí la genética no deja lugar a duda, que lo ve mucho mal hablado y mucho mal pensado por ahí. Ha tenido que pisarle la cabeza a 5 tíos para que le metan a toda velocidad en el Parlamento Regional o en la Asamblea de Extremadura, pisándole la cabeza, insisto, a 5 para ser aforado y ya no me pillas, Viezma, ya no me pillas, ya soy aforado, ya el asunto, ahora tendrá que decidir la audiencia provincial, por cierto, porque, vaya, resulta que el tipo, es que da asco todo. Ahora voy con la UCO y ahora voy con el figura, que para eso hemos puesto el titular que hemos puesto. Da auténtico asco, el tipo en ese pilla-pilla tuvo ayer que esgrimir un papelito. Trae usted el papelito, decían antes los periodistas, cuando la fuerza pública te venía a cerrar el medio por orden de la autoridad gubernativa, es decir, lo que está a punto de pasarnos a unos cuantos en horas 24, que el papelito es de las 13:21, 20 horas antes de que la jueza haya decretado la apertura de juicio oral. ¿Ah, sí? ¿Y a ti quién te ha dicho eso? Si no has jurado o prometido. Miguel Ángel Gallardo, luego os voy a poner un corte del famoso Gallardo para que le veáis la carita y la voz, que no todos le conocéis la carita ni le habéis oído la voz. Pilar Alegría es de Mósteres, al lado del tal Gallardo este. Luego os pongo un corte, ayer o anteayer en Radio Nacional, por cierto, donde le dieron una mano de bofetadas. A veces Radio Nacional parece un medio privado, se ve que van oliendo ya que esto se acaba, y algunas emisoras privadas parecen la radio pública. Digo que Miguel Ángel Gallardo era pequeño, en aquella impagable escena, la tenéis en YouTube todavía, de 1989, cuando un socialista, pero digno, cabal, como era don Félix Pons Irazazábal, presidente del Congreso de los Diputados, ante la negativa de Juan Cruz Idígora Estenarruzabeitia a jurar o prometer la Constitución, y con esa pretensión, ¿qué tiempos aquellos? Hoy han ido ya mucho más lejos y juran por Snoopy, o como el tonto este el polaquillo este, el INDEPE este del Consejo de Radio y Televisión Española, juran por la Convención de Ginebra, o no sé qué chorradas. Aquellos batasunos, etarras, juraban por imperativo legal. Y le dijo Félix Pons Irazazábal, al no haber completado la fórmula reglamentaria, o no haber, en fin, jurado como Dios manda, le vino a decir, no recuerdo la literalidad de Félix Pons, de la frase de Félix Pons, el señor Juan Cruz Idígora Estenarruzabeitia no ha adquirido la condición plena de diputado. Se levanta la sesión. El otro le quiso montar el pollo a Félix Pons, que los tenía bien puestos, no como la Sierra Vares, y además era un hombre honrado, cabal, socialista, pero honrado y cabal, y dijo, no tiene la palabra, señor Idígoras, se levanta la sesión. Bueno, no te quiero comparar, Gallardo, ya sé que tú ni eres un etarra, ni eres un proetarra, vamos, quiero pensar que no lo eres, pero si no has prometido, no has jurado tu cargo, tío, bueno, luego encontraréis algún jurista de reconocido prestigio, de estos que os siguen quedando bastantes todavía, que moviendo la cola y con los calzoncillos en bandolera también, hará un informe jurídico acreditando que tú ya eres aforado.
no has adquirido la condición plena de diputado. Por tanto, en pura lógica, en pura praxis jurisdiccional, ahora le voy a preguntar a Cepeda, a lo mejor estoy equivocado, pero hombre, yo, y esta mañana ya he oído a algún jurista decir lo mismo que yo pensé sin ser jurista, ayer, cuando vi en The Objective, que fue el primer medio que lo sacó en portada, en el español, perdón, en el español, que fue el primer medio que sacó en portada el acta del Menda este, fui el primero en pensar, pero ¿cómo coño? Será diputado, no cuando tenga el papelito, sino cuando jure o prometa su escaño, cuando jure o prometa la Constitución. Bien, el hermano tonto más cerca de ir para adelante. No nos desviemos, porque cada 24 horas, como tenemos un foco distinto, porque son tan chorizos, hay tantos chorizos, la actualidad judicial ahora mismo ya es tan poliédrica, hay tantos sumarios que en 24 horas te cambian el foco, te cambian el balón. Te cambian el balón porque este es un partido muy vivo, ¿no? Y ahora estamos en este área, ahora estamos en la otra, ahora estamos discutiendo en una banda si este le ha entrado con los tacos por delante o no. Hasta ayer estábamos todavía con el bueno de Santos Cerdán, ese personaje cachazudo, campechano, entrañable, un abarrico, él, de ahí de Milagro, de un pueblo de Navarra. Milagro es que haya llegado este tío donde está. Y el informe de la UCO que está a punto de salir, donde, según lo que leímos ya el pasado fin de semana, fuentes de la investigación apuntan a que, esta es una frase muy hecha y muy manida entre los periodistas, existirían hasta al menos 10 indicios incriminatorios. Indicios. La UCO, lo he repetido estos días, lo hemos repetido estos días, no señala a nadie como delincuente o como presunto delincuente. La UCO se limita a concatenar hechos, a acumular datos, que son los que luego le van a permitir al juez hacerse una idea y encontrar material probatorio suficiente para demostrar que los hechos son o constituyen un ilícito penal. Ahora me seguirá corrigiendo Cepeda si lo tiene bien, o me dirá si a pesar de no haber consumido 5 años de mi vida estudiando Derecho y 40 y tantos, que hubiera sido una buena salida para mí. A lo mejor, hombre, no sé si me hubiera ido mejor, pero también me lo hubiera pasado bien yo en una sala. Ahí hubiera tenido que tener la lengua un poco menos suelta. Digo que será luego el juez, es luego el juez o los jueces los que tienen que determinar la ilicitud penal o no de los hechos descritos, en este caso por la fuerza pública, por las fuerzas y cuerpos, por la unidad de criminalidad organizada. Estamos esperando ese informe de la UCO. Ya llevamos en el último año 13-14 meses que lleva esta fiesta, si consideramos como el punto de salida de la misma la instrucción o el día que el juez Peinado, 41 de la Plaza de Castilla, inicia la instrucción contra o la investigación contra doña Begoña Gómez Fernández. Llevamos informes de la UCO, no recuerdo ahora mismo, o sea, no podría cuantificar cuántos, pero bastantes. Y los hemos leído casi todos, o por lo menos, en fin, hemos tenido un conocimiento bastante amplio de los mismos. Informe sobre Koldo y sobre Ábalos. Recordad que antes de Begoña, que la apertura de diligencias contra Begoña Gómez fue, pues, en abril, marzo-abril, cuando fue la carta del figura, del amigo de Mohamed, y de toda la escoria dictatorial comunista latinoamericana o iberoamericana. Antes, un mes y medio antes, en febrero, se produce la detención de Koldo García Izaguirre, mamporrero del señor Ábalos, ChatGPT del señor Ábalos, porque le valía para todo. Ahí arranca todo, bien. Un año y pico, por tanto, hemos visto informes de la UCO sobre Koldo. Hemos visto informes de la UCO sobre Ábalos, que además inmediatamente empezó a ser perseguido por dos frentes, por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Hemos visto informes de la UCO sobre el hermanísimo. Hemos visto, por cierto, nunca se le agradecerá, cuidado, me pongo el chaleco de pinchos, a manos limpias, haber sido quien le pega el pistoletazo de salida a esta fiesta. Hay muchas acusaciones particulares, Justicia Europa, Luis María Pardo, Hazte Oír, el bueno de Javier Pérez Roldán, Vox, por supuesto, con la jefa de los servicios jurídicos de Vox, Marta Castro, al frente, o Jordi Buxadé, que en realidad es quien manda, ¿no? Porque a la Plaza Castilla siempre con Marta Castro iba Jordi Buxadé, incluso a Moncloa a tomar declaración como testigo al presidente del gobierno iba Jordi Buxadé.
abogados particulares, pero que representan a sus propios movimientos patrióticos también, como Aitor Guisasola. He citado ya, por tanto, las 5 acusaciones particulares, que son las que arrancan esto. Hemos visto, pues, informes de la UCO, los últimos, con los pormenores de otros muchos que no tienen exactamente que ver con la corrupción política, pero sí con turbios manejos contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, por orden de Moncloa, por lo demás, como los que hemos leído también sobre don Alvarone, sobre el mariscal general del Estado, como hemos coincidido en llamarle, Cepeda y yo. ¿Quién falta? Pues hombre, falta el informe de la UCO sobre Pedro Sánchez Pérez Castejón. ¿Por qué no ha habido un informe todavía de la UCO sobre Pedro Sánchez Pérez Castejón? Porque la UCO no puede actuar de oficio, creo yo. La UCO actúa cuando un juez lo requiere, actúa a demanda de un juez, magistrado, un juez de instrucción, lo que sea, y le dice, oiga, quiero que me investiguen ustedes a esta persona por esta razón, porque presupongo yo que aquí puede haber bacalao, que aquí puede haber delitos. Los delitos no son presuntos, la comisión de los mismos sí, hasta que no haya una sentencia firme. Denme ustedes material. ¿Tiene la UCO material sobre Pedro Sánchez Pérez Castejón? Sí, lo tiene. Y la Audiencia Nacional también. Y algún juez de la Audiencia Nacional también. Ya lo hemos dicho hace meses. ¿Por qué no actúa la UCO, por tanto, y va poniendo eso, lo va estructurando y le va dando forma? Porque todavía no se lo ha pedido un juez. ¿Le tiene ganas la UCO a Pedro Sánchez Pérez Castejón? Sí, se las tiene. ¿Puede un juez en las próximas semanas pedirle a la UCO que inicie ese procedimiento, que en buena parte ya está hecho, y que redacte, ponga negro sobre blanco todo lo que tiene, o lo amplíe, acerca de la cuestión o de las cuestiones que el juez estime oportuno y lo empaquete todo en un informe, como ya ha hecho durante todo este año y medio casi, con todos los nombres anteriormente citados? Sí, es muy probable. ¿Tendrá huevos un juez del Tribunal Supremo para llamar a declarar de momento como testigo ante los nuevos indicios que han aparecido en las últimas semanas sobre Pedro Sánchez Pérez Castejón? Sí, es probable que los acabe teniendo. ¿Por qué tendría que llamar como testigo un juez del Tribunal Supremo a don Pedro Sánchez Pérez Castejón? Pues sobre todo a raíz del conocimiento de todos los WhatsApps que lleva publicando El Mundo en los últimos 10 días, donde hemos tenido ya abundante material que podría llegar a ser probatorio, si un juez lo estima así, acerca de cómo Pedro Sánchez Pérez Castejón metía la cuchara de una forma cuando menos vidriosa o frisando el larguero acerca de asuntos tan graves como el rescate a una compañía aérea privada como era Globalia. Todos los caminos de las distintas corrupciones y corruptelas que había, que ya son más de una decena, conducen al mismo sitio. ¿Por qué puede llamar un juez del Supremo y debe llamar como testigo al menos un juez del Supremo, don Pedro Sánchez Pérez Castejón? Después de esos WhatsApps, por esos WhatsApps. Después del auto de ayer de la jueza Beatriz Piezpa, la número 2 de las de Badajoz, que es durísimo y que apunta directamente a la línea de flotación de Pedro Sánchez Pérez Castejón. Porque pone en tela de juicio, nunca mejor dicho, su influencia para que, y esto es casi literal, para que fuera enchufado su hermano en la Diputación de Badajoz, en un cargo dependiente de la misma, aunque viviera a tomar por rasca, o eso decía él, aunque le veían casi todos los días en Badajoz. No me quiero desviar del hilo principal, pero que, insisto, consiguió ese puesto pasando por encima de muchos aspirantes que seguro que tenían muchísimos más méritos profesionales, musicales en este caso que él, para ser coordinador o jefes de artes escénicas o la madre que parió a Pareque. ¿Por qué un juez del Supremo puede llamar a declarar a Pedro Sánchez Pérez Castejón? Pues hombre, porque la Audiencia Provincial de Madrid emitió también un auto hace unos días en el que, a pesar de que le señalaba al juez Peirado que siga intentando apartar sus manos de la parte del sumario que tiene que ver con el rescate de la compañía aérea, con Globalia, volvía a poner también en tela de juicio de una forma, a mi entender, más enfática que nunca, el papel de Pedro Sánchez Castejón como marido de Begoña Gómez Fernández a la hora de que ésta fuera toc, 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 toc,
Hola, soy la presidenta consorte. Hola, soy la presidenta consorte. Hola, soy la presidenta consorte. Begoña Sostenable Gómez Fernández. Que tengo una cátedra, que ando buscando patrocinadores. ¿Por qué? Coño, porque es la mujer del presidente, que parecéis tontos. Esto lo volvió a recordar el otro día la Audiencia Provincial de Madrid. ¿Alguien sigue pensando que no puede haber de momento elementos que presuntamente podrían incriminar gravemente al presidente del gobierno? Pues seguramente ahora Cepeda me devuelve otra vez, me baja del análisis político al jurídico y me baja de las musas al teatro, que es lo que realmente al final importa. Siempre recuerdo la anécdota de aquel profesor de filosofía que decía: ¿usted es más de Platón o de Aristóteles? Y entonces siempre había algún soñador, algún romántico. Yo ahora estoy haciendo un ejercicio de romanticismo, haciendo un análisis político y diciendo que, como me consta que la UCO tiene material contra el presidente del gobierno, pero cuidado, hay que tentarse la ropa, porque este es capaz de hacer casi lo que hizo Martín Villa, hablando de otra cosa. Perdonad la anécdota de abuelo Cebolleta, de las que voy introduciendo siempre, que durante 24 horas disolvió la Guardia Civil, porque no veis la que montaron unos malos en Barcelona que se metieron allí en la cámara acorazada del banco. Bueno, ¿tiene material probatorio? Sí. Esto es un análisis político, insisto. Le decía el profesor aquel, al platónico, le decía: ahora te voy a dar con la silla en la cabeza y te vas a enterar de la diferencia entre los sueños y las sombras de la caverna y la realidad. Ahora Cepeda me dirá que no va a haber nunca un informe de la UCO sobre Pedro Sánchez. Yo creo que vamos a acabar viéndolo, y creo que lo vamos a ver más pronto que tarde, y creo que vamos a ver, ahora sí que creo que vamos a ver a Pedro Sánchez sentado en el banquillo, y creo que vamos a ver a Pedro Sánchez dimitiendo de su cargo de presidente del gobierno, exactamente igual que le vimos la noche del 1 de octubre de 2016, llorando de rabia cuando sus compañeros de la época, hasta que un año después llegó a ser entronizado como de nuevo repuesto en su cargo de secretario general, y un año y medio después como presidente del gobierno, y empezaron a chuparle el culo. Pero aquella tarde le echaron a hostias políticas. ¿Por qué? Pues porque puso una urna y falseó, como recordó el otro día Susana Díaz, que era su contrincante en aquel aquelarre, quiso falsear, mejor dicho, porque no le dejaron. Es más, tan es así que no le dejaron, que estuvieron a punto de llegar a las manos, a hostias físicas. Que hay fotos de aquel momento, hay testimonio gráfico de aquel momento y hay declaraciones de los que estaban allí dentro. Lambán aquella tarde se levantó y le dijo: tú ya no eres nuestro secretario general. Pachi nadie, el del principio de Arquímedes, el que dice que somos unos fascistas. Pues Pachi en aquel momento estaba tremendamente enfrentado con el figura. Digo que a las 9 de la noche, recordáis, del 1 de octubre de 2016, un Pedro Sánchez Pérez Castejón llorando de rabia porque el tipo no daba crédito a lo que le estaba pasando, porque ya entonces era como ahora, no tan malo como ahora, porque ahora tiene mucho más poder, anunciando que se iba. Pues vamos a volver a ver una versión bis de esa rueda de prensa, y a lo mejor le vemos hasta llorar de rabia, anunciando que no le queda más remedio que dimitir como presidente del gobierno. De momento debe estar llorando de rabia, pero en privado, porque no debe de molar nada ver a tu hermano en el banquillo de los acusados. Y no debe de molar nada el tener la más que razonable presuposición de que de aquí a muy poco tiempo tu esposa puede estar en el banquillo de los acusados. Y no debe de molar nada que tu cuñado pueda seguir el mismo camino, porque hace 24 horas le acaba de meter una querella a Abogados Cristianos al cuñado del figura, por lo mismo, por prevalerse de ser cuñado. ¿Os acordáis de Paco Palomino? No. Bueno, ya me voy de boleta y quiero